pues es un espacio, ya decíamos, emblemático, el Zócalo, que además es uno de los más grandes de América Latina, con esta traza española tan emblemática, el centro de poder político, el poder eclesiástico, todo lo que pasa y ha pasado en esta nación desde la conformación y la llegada de los hispanos hasta la fecha, llega al Zócalo. Y ahí está la Catedral Metropolitana. Entonces, quizás para muchos de nosotros la catedral moderna, sabemos que es muy antigua, pero hubo una primera iglesia mayor. Esta fue la denominación. Entonces, sustancialmente era importante que a la par que se hacía el proceso de colonización política, ¿no? Se implementara la evangelización religiosa. Entonces sabemos que prontamente Hernán Cortés manda a llamar a algunos misioneros, en este caso los franciscanos, los 12 misioneros, esos iniciales, que vengan a ayudarle con las tareas de evangelización, y en una fecha tan cercana como 1524, recordemos que México Tenochtitlan cae el 13 de agosto de 1521, entonces en poquísimo tiempo es que realmente empieza a implementarse. Para que nos hagamos un poquito la idea de dónde estaba esta primera iglesia mayor, que era muy modesta por los recursos, y pensemos que México Tenochtitlan totalmente destruida, se va a hacer de, imaginemos, la Catedral Metropolitana y luego el Sagrario Metropolitano, que es propiamente la parroquia de la ciudad. Digamos que a la altura de la puerta de la catedral, en las hoy llamadas ventanas arqueológicas, ahí se ve parte del piso de esta primera iglesia mayor. Va a tener una vida relativamente corta, hablando de la duración de los monumentos, pero va a estar, así como la actual catedral, sobre una construcción mesoamericana, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Sagrario Metropolitano está justamente sobre el Templo del Sol. Hoy en día, en algunas visitas guiadas promovidas por la misma catedral, podemos ingresar a esta sección y vemos parte de estos glifos que hacen alusión a esta deidad, y todavía es posible apreciar inclusive sus colores originales, ¿no? Entonces, estamos viendo que sabemos, por supuesto, que el Templo Mayor está a un lado de la actual catedral. Entonces, con esta tradición de conquistar, de pongo lo mío sobre lo anterior, es que tiene razón de ser esta primera iglesia mayor, que aquí tenemos pues este archivo del plano de Indias, perdón, del archivo de Indias, donde vemos que era pequeñita, era muy modesta, pero cumplía con su función de tener un recinto para alabar a Dios y también para comenzar este proceso de evangelización. Bueno, aquí tenemos una ilustración un poco imaginativa, porque para esta época todavía no tiene las torres, pero es un poco la vista durante el periodo virreinal de cómo era la Ciudad de México. Entonces, recordemos siempre que las representaciones, aún las fotografías, son la perspectiva del autor, ¿no? Desde el ángulo que elige, qué es lo que quiere expresar. Entonces, a veces nos parece que es más otra construcción que realmente la que es, ¿no? También la influencia que pudo haber tenido este artista anónimo, pero es interesante, estas son algunas de las representaciones poco conocidas. Me di la tarea de buscar más allá de las típicas que Internet nos da, sino aquellas que son más desconocidas y que por lo tanto son muy interesantes para apreciar. Bueno, esta ya es nuestra segunda catedral. Ahorita platicamos la cronología para entender cuándo dejó de funcionar la primera y la que tenemos actualmente. Aquí tenemos otra imagen que también tenemos a nuestra catedral con construcción de las torres, ¿no? Entonces, consideremos el trabajo humano que requirió, la economía, ya hemos hablado de las crisis que tiene el imperio español, ¿no? La cuestión de también el declive demográfico del siglo XVI que hay en toda la Nueva España, y particularmente en la Ciudad de México por ser capital. Entonces, son un montón de elementos que hay que considerar, que por qué nuestra actual catedral va a tardar tanto tiempo en ser levantada, más cuestiones propias de la Ciudad de México, como estas recurrentes inundaciones que hicieron parar por años enteros las construcciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta en periodo de construcción. Esta, nuestra segunda catedral,
Fíjense, de 1573 comienza a erigirse hasta 1813, es decir, ya estamos en un periodo de emancipación política de España cuando se da por concluida. ¿Esto qué nos quiere decir? Como decía hace un momento, el costo humano, económico, de esfuerzos materiales, es impresionante, ¿no? Ver la perfección que tiene e imaginar los recursos técnicos, científicos y tecnológicos, simplemente los andamios, cuántas vidas habrán quedado ahí terminadas, cuántas personas discapacitadas, qué carga de trabajo, es decir, realmente algo como las catedrales son un esfuerzo gigantesco y generacional. Además, también en el campo de las mentalidades, considerar que la gente que en algún momento colaboró eran conscientes que su obra no la iban a ver terminada en vida, ¿no? Pero esta idea de alabar a Dios, estamos ante una sociedad eminentemente católica, donde es la fe del Estado, del imperio, y entonces por eso este esfuerzo monumental. Entonces, este es un plano ya de cómo está nuestra catedral concluida, aquí con alguna simbología a lo largo de estos siglos, de que conforme se va avanzando en la construcción, van clausurando entradas, ¿no? En algún momento por ahí se ingresaba, pero ya tenemos una más avanzada, entonces clausúrala y pon la capilla, ¿no? Entonces, hay elementos muy representativos, muy interesantes. En un momento quisiera comentar sobre algunos datos curiosos que tienen que ver con esta vida que ha tenido la catedral. El altar de los reyes, que es famoso, que ha sido restaurado, digamos, recientemente, por ahí del 2010, que además, como son los reyes de España, vinieron todavía en ese entonces Juan Carlos y la reina Sofía a reinaugurar, porque fue parte de un fideicomiso por parte del gobierno español para restaurar este altar maravilloso que, como ya nos explicaba Paco, con esta carga, ¿no? Artística, económica, laminado de oro, etcétera. Entonces, hoy en día el altar de los reyes, que está al final de la catedral, está en su esplendor. Luego tenemos, ahorita vemos la estructura, como todas las catedrales católicas tienen una estructura, si las vemos desde el aire es una cruz latina, y también las capillas a las cuales se tienen ciertas devociones, que esto es muy particular porque dependiendo el lugar geográfico está la devoción, como está el caso de San Felipe de Jesús, ¿no? El primer santo mexicano, y como dato curioso, ahí está la pila bautismal donde el niño Felipe de Jesús fue bautizado y después, como sabemos, fue martirizado en Asia para hacer la evangelización. Entonces, hay algunas capillas que, digamos, si siguen la norma o la tradición católica, como resulta ser esta de los Santos Ángeles, pero ya decíamos que también hay otras que tienen advocaciones particulares dependiendo del lugar en específico. Ahorita que acabamos de pasar la fecha de Día de Muertos, aquí la Capilla de las Reliquias, anteriormente al nuevo arzobispo, debo decirlo, se dejaba abierta 1 y 2 de noviembre para que cualquiera pudiéramos ingresar, porque el resto del año está cerrada, y era muy interesante porque tenía justamente reliquias de santos, de beatos, algunos americanos, unos europeos y algunos restos están datados desde la época medieval. Entonces, verdaderamente era un lujo y un privilegio poder estar cerca de uno como historiador, ¿no? De estos vestigios, pero este año fui y ante mi horror me dijeron que solamente si pagabas tu tour, ¿no? Te permitían ingresar. Entonces yo digo, bueno, por 2 días al año que pasaban no iban a volverse pobres, entonces, pues si vienen a México, tomen su tour para que puedan conocer todas las capillas, pero particularmente que esta es muy interesante. Bueno, ya Paco de forma magistral nos acercó a estos estilos, ¿no? Arquitectónicos, culturales que se van dando. Nuestra catedral, por este lapso tan largo de construcción, más de 2 siglos, obviamente, pues es un reflejo de la cultura, de la economía, de las tendencias sociales y políticas, y entonces vamos a encontrar en su interior un montón de estilos, ¿no? Es una especie de un collage hermoso, ¿no? Que pese a que son diferentes tendencias, autores,
no es disruptivo, al contrario, es muy armónico. Entonces ya Paco nos hablaba del herreriano, que es muy simple, muy geométrico, ¿no? Y en ese sentido tenemos parte de la fachada por la cual uno ingresa a la catedral hoy en día, y entonces vemos que son trazos muy limpios, ¿no? Por otra parte, el gótico, aquí en la sala capitular de la catedral, lo vemos manifestado sobre todo en el techo con este tipo de diseño. El renacentista está principalmente en diversas pinturas. Paco había presentado la de la Asunción de la Virgen María, que está un cuadro monumental también en la Catedral Metropolitana. El neoclásico en algunas de las capillas, que son trazos más limpios, generalmente en color blanco, marfil, con algunos detalles de dorado. Es muy limpio, claro, no está cargado, y por supuesto el barroco, ¿no? Donde el barroco está en muchas partes de la catedral, pero básicamente lo vemos en el altar mayor, en el altar de los reyes, y también en perdón, el inicial, que uno ingresa y que además ese es el que está siempre abierto al culto. La hora prácticamente que uno vaya va a encontrar misa, y de este modo es que la catedral, como yo les digo, es un museo vivo, tiene cantidad impresionante. Prácticamente todos los grandes maestros, tanto peninsulares como novohispanos, tuvieron una participación dentro de esto, ya sea en la arquitectura, en los cuadros o componiendo piezas musicales para ser celebradas durante algún evento en particular, ¿no? Entonces, la catedral hoy en día sigue siendo un museo vivo, y pues también al ser un monumento no solo religioso, sino por supuesto patrimonial, está en constante tratamiento. Por el sismo de 2017 se cayeron algunas de las virtudes teologales, y de esa época para acá bajaron algunas, las están restaurando, y pues siempre están trabajando para embellecerla. Bueno, ¿cómo está conformada esta hermosa catedral? 5 naves, 2 laterales divididas en estas filas de capillas, 2 procesionales y una central, ¿no? Que es donde se hacen realmente todos los efectos de cuestiones religiosas. 40 columnas gigantescas, muy fuertes, 74 arcos de diferente estilo, 50 bóvedas, una cúpula principal, 178 ventanas, 2 torres de campanario que en su máxima altura alcanzan 60 metros. Mide nuestra catedral 110 metros de largo, 54 metros, perdón, de ancho, y 30 metros de alto la nave central. Y pesa nada más y nada menos 127 toneladas, 127.344 toneladas. Por eso un problema que siempre ha afectado a la catedral ha sido que se está hundiendo, ¿no? Entonces sabemos que han venido arquitectos, inclusive algunos que han estado dándole mantenimiento a la Torre de Pisa y de otros monumentos importantes que sufren deterioro. De hecho, hay un péndulo al centro de la catedral donde nos indican el nivel original que estaba y cómo cada vez se va hundiendo, ¿no? Algo interesante también de nuestra catedral es que realmente pensaban hacerla en un principio con los materiales de la de Madrid, pero como bien sabemos, la Ciudad de México está sobre un lago, entonces optaron por un diseño y materiales más parecidos a la de Salamanca. Entonces, buena parte de nuestra catedral está hecha de tepetate o de tezontle, que es piedra volcánica propia de esta zona del centro, que es más ligera. Sin embargo, estar sosteniendo más de 127.000 toneladas hace que nuestra catedral todos los días se esté hundiendo, pero la UNAM y otras instituciones están a cargo de nivelar, protegerla y en la medida de lo posible mantenerla digna por muchos años. Bueno, y una cronología muy light acerca de qué ha pasado en esta catedral, que ha sido testigo de toda la historia de este país desde que llegaron los españoles. Bueno, ya decíamos, en fechas muy cercanas, como 1524, empieza la construcción de esa primera iglesia mayor, que es muy modesta. Luego se crea la Diócesis de México para concentrar todos estos esfuerzos, sobre todo de evangelización, y pasa a ser iglesia mayor a catedral, es decir, el recinto donde vive
el obispo. Entonces también ya tiene esa autoridad política dentro de la misma religión, ¿no? Metropolitana, porque también es el corazón de esta incipiente Nueva España. Y en 1573 comienza la construcción de nuestra segunda catedral, pero todavía va a seguir en funcionamiento la primera, en lo que esta segunda ya está un poquito más habilitada, ¿no? También estas cuestiones de problemas económicos, poblacionales, van a hacer que esta construcción sea tan larga debido a que faltan muchos recursos de todo tipo. Ahora, la Catedral Metropolitana está dedicada a la Virgen de la Asunción, por lo tal su celebración, si no me equivoco, es el 16 de agosto, ¿no? Entonces, prontamente, ya cuando es un recinto, digamos, digno, ya establecido, se hace la primera dedicación, que va a ver otras dos a lo largo de su historia. Se va a concluir el interior del templo y entonces le vuelven a hacer otra dedicación para agradecerle a la Virgen por este apoyo. Y hasta 1787 se termina el campanario, ¿no? Entonces, por eso decíamos que hay algunas ilustraciones muy imaginativas que antes de esta fecha ya la ponen con sus campanarios, cuando en realidad todavía no estaban. Y también la demolición del muro que rodea la catedral y el cementerio a finales del siglo XVIII, que ya es como resultado de estas reformas borbónicas de embellecimiento, de urbanismo, que se van a realizar en la Nueva España, pero principalmente en la capital, ¿no? Entonces también le es muy interesante poder ver algunas representaciones y ubicarlas, aunque a veces son anónimas, por estas cuestiones de que si ya tiene barda, que si tiene cadenas, entonces nos ayuda a ubicar en el periodo aproximado. Manuel Tolsá va a terminar la obra y en 1851, ya en el México independiente, la tercera dedicación. Durante el porfiriato se quitan los postes y cadenas y están las actuales rejas, ¿no? Y en 1967 están en la colocación de unas ventanas de este escultor Matías Goeritz, que van a ser muy escandaloso, que porque esos vitrales color ámbar son más propios de un cabaret y no de una iglesia. Sin embargo, pues siguen allí, ¿no? Por la importancia que tiene este escultor y que además pues es pionero en esta tendencia de la arquitectura emocional, ¿no? Y también en 1967 va a estar este incendio tremendo que va a devastar buena parte de la catedral, todo a partir de aparentemente un cortocircuito, y que de alguna manera si podemos ver lo positivo, sirvió para restaurarla porque ya le hacía falta su manita de gato y además, por ejemplo, la prohibición de que no pueda haber veladoras de cera al interior. Ingresa uno su monedita y ya se enciende un foquito, cosas de ese tipo que digamos que a nivel patrimonial pues ha sido muy positivo, ¿no? Porque sabemos que el humo, la luz, todas esas cosas deterioran la infraestructura, además de que pues muchas son desde el periodo virreinal. Bueno, entonces me gustaría que consideráramos un poco acerca de qué cosas importantes han pasado en nuestra catedral. Bueno, algunas de ellas, hablando del periodo del México independiente, la coronación de Agustín Iturbide, Agustín I, ¿no? Fue coronado dentro de la Catedral Metropolitana. Hoy día sus restos y su trono están justamente resguardados en la capilla de San Felipe Neri, ¿no? También en algún momento estuvieron sepultados los restos de los próceres de la independencia, como el padre Hidalgo y el cura Morelos. Después ya sabemos que los mudaron en este contexto de los bicentenarios, pero estuvieron ahí resguardados un momento. También ahí se hizo la recepción de honor para Maximiliano y Carlota, cuando llegaron a implementar el Segundo Imperio. Estuvo cerrada durante la época de la Cristiada, confrontación Estado-Iglesia durante el gobierno de Calles, en la época de los 20. También, pues, digamos, en términos de los creyentes, fue recinto que recibió al Papa Juan Pablo II y también al Papa Francisco, ¿no? Entonces, realmente ha sido muy emblemática para todo sentido de la vida nacional, no nada más del fiel católico, sino
En ese sentido ha sido muy importante. Entonces, esta representación que está en el Museo Nacional de Historia, pues es del siglo XIX, ¿no? Ahí está, aquí vemos todavía, están las cadenas, y nos ayuda a entender que es una época posterior, perdón, anterior al Porfiriato. Sin embargo, ya está la bandera nacional. Entonces, tenemos la fortuna que es uno de los recintos que mejor han sido documentados por su importancia y que tenemos muchas representaciones de ella. Esta es muy dolorosa, ¿no? Está ondeando un 16 de septiembre la bandera estadounidense en el contexto de la invasión. Y entonces, pues ahí la catedral estuvo viendo cómo ondeaba la bandera enemiga. Otro ejemplo, aquí están las tropas francesas que acompañaron a Maximiliano, también, ¿no? Ordenadas enfrente de nuestra catedral. Yo siempre me pregunto cuando ando en el centro, si estos edificios hablaran, que no nos contarían, ¿no? Entonces son testigos de todo lo que pasa, ¿no? Desde historias pequeñas, particulares, hasta la llamada microhistoria, hasta la gran historia. Una imagen de la devastación del incendio en 1967 que pues para los fieles hay elementos, por ejemplo, cristos, imágenes, pinturas alusivos a la Virgen, que pese al incendio quedaron intactos, y entonces pues para el creyente es obra acerca de que ahí hubo una mano que intervino, ¿no? Pero en la cuestión patrimonial, como decíamos, sí fue muy dura, muy onerosa además por esta cuestión histórica, pero hoy en día, por fortuna, nuestra catedral está bien chula. Y bueno, eso es por mi parte. También quise hacer algo corto para no abrumarlos. Entonces, queda a sus órdenes para cualquier comentario o inquietud. Híjole, pues yo la verdad estoy muy emocionada. Yo quiero agradecerle a Héctor Lugo que nos haya traído a Anita al grupo, porque de veras, Anita, te vamos a sacar jugo, Anita. A rato vamos a andar con que, oye, otra, es que la verdad hiciste una investigación padrísima. Yo sé, dijiste, no es mi tema, pero pues ya es. Y ahí me voy, fíjate, estaba apuntando, mientras tú nos ibas a decir apenas de que no se podían los tours más que los guiados, yo ya estaba pensando, le voy a decir a Anita que si vamos a México y nos da un tour por la catedral, porque ya es especialista. Me encantó tu presentación y bueno, pues no debo ser tan halagadora porque luego dicen que halago de más, pero ahí va. Tengo varios comentarios y preguntas. Cuando dices que ahí adentro están los grandes maestros de la arquitectura, de la pintura y de la música, me gustaría si nos dieras algunos nombres de por qué. Y luego me impresionó el tema del peso sobre el lago de piedra volcánica y que pese tanto junto con las campanas. Es increíble que esa ciudad se mantenga parada con todos los temblores y sismos y demás y que la catedral siga parada. Y luego, eh, me voy a lo de las imágenes intactas, que aquí lo dejo pues para los creyentes o los supersticiosos, que he estado escuchando mucho de imágenes intactas en Acapulco, no nada más la de la quebrada, sino yo tengo un consuegro que tiene un departamento muy grande y las dos, todo quedó vacío, no quedó nada, pero las dos imágenes de la Virgen y no sé cuál otra, intactas también. Entonces, bueno, me llama la atención. Y por último, si se fijan, la catedral es emblemática del virreinato, porque empieza en 1524, se acababa de llegar a Hernán Cortés, y termina, pues digamos que hace poquito, 1967, siguen haciéndole. ¿Cómo es la imagen del virreinato? Porque andábamos, cuando empezamos todos estos temas, muchas personas me dicen, ay, pero ¿qué andas haciendo allá? Pues, si estamos hablando de la historia de México, a mí quiero que me hables de Benito Juárez o una cosa así, ¿no? Pero finalmente el tema del virreinato estaba muy oscuro, de que nadie sabía nada. Entonces, por eso creo que la catedral es un lugar, igual que el Palacio Nacional, emblemático de todo lo que ha pasado en México y todo lo que pasó en el virreinato. Y por último, el tema de las cosas que han sucedido allá adentro también son parte de la historia, como por ejemplo, ahorita no sé qué sepulturas hay ahí, si todavía hay este, sepultados hidalgos, o no, hidalgo no, pero no sé si exista gente ahí sepultada, o digo, cadáveres. Y bueno, ya, gracias. Gracias, Vero. Pero
Sí. ¿Será que en lo que escuchamos la respuesta nos pueda poner la imagen donde está el palacio con la bandera de Estados Unidos, nada más para que nos retuerza el sábado bien? Aquí está. Ándale, ahí está. ¿Y aquí dónde está la catedral, Anita? A la A izquierda, la izquierda, ¿Acá? del de lado la pantalla izquierdo. izquierda de la pantalla. Lo que vemos en centro es Palacio Hoy Nacional, Sí. ondeando la bandera estadounidense. De su lado izquierdo de la pantalla, bueno, lo que se alcanza a ver de hecho es el sagrario, ¿no? Porque sabemos que está pegadito a la catedral. Año 1847. Correcto. ¿Qué le querías ver, Gerardo? Pues nada más quería que me doliera un poco más el corazón. Hijo, man. Al rato que veas una bandera peor que esa, te va a doler más el corazón, Gerardo. Eso te iba a decir, no sé si me duele más esa que pensar en la que se está instalando ahí, ¿no? Pues ya hasta mensaje dieron y el ejército vino y se le celebra como reyes, pero bueno, ese es otro tema, perdón. Paco Cantú. Sí, bueno, yo quiero, ya lo mencionaste tú, pero efectivamente, tanto el edificio la edificación de la Catedral Metropolitana como el Palacio Nacional vienen a ser prácticamente los dos íconos de la esencia del país. Por un lado, el aspecto político y por el otro, el aspecto religioso. Entonces, ese es un comentario que yo quiero hacer y la belleza del edificio que tiene la catedral. O sea, es una mezcla de estilos arquitectónicos que fueron precisamente traídos desde España, pues, sus épocas, ¿verdad? Desde el gótico que existía antes del Renacimiento, ya lo mencionó muy bien Ana Margarita, luego el plateresco que también se ve ahí de una manera muy importante, el barroco, el neoclásico y bueno, y esto que es del modernismo de los vitrales que yo desconocía de este arquitecto alemán. Entonces, pero lo más importante es esa edificación de 127,000 toneladas. Imagínense el peso de ese edificio en la ubicación en la que tiene, ¿verdad? O sea, una es cómo se ha mantenido durante tantos años, los siglos, y no se ha resquebrajado, bueno, se ha sufrido algunos daños con los temblores, pero pues, se mantiene el edificio. La verdad es que es una cuestión pues maravillosa este edificio. Yo cada vez que voy a la catedral me quedo maravillado de tantas cosas que podemos ver ahí y toda la historia, como lo dijo Ana Margarita, si ese edificio hablara, pues cuánta historia no nos contaría. Entonces, desde las pequeñas historias de personajes hasta la gran historia que tenemos de nuestro país. Digo, además de las tumbas que hay de los arzobispos y los cardenales que ha tenido la Ciudad de México, que están ahí instaladas en la catedral, no sé si hay algún otro personaje, Ana Margarita, que tú pudieras comentarnos. De que ha habido restos de próceres mexicanos que estuvieron ahí, lo sabemos, pero no sé si actualmente hay una capilla del lado derecho. Bueno, dijiste los restos de Iturbide, de Agustín de Iturbide, que todavía permanecen ahí. Y además la de los arzobispos de la Ciudad de México, que cada vez que van muriendo, pues ahí los depositan. Entonces, a mí se me hace una historia maravillosa, así como me tocó a mí presentar el Palacio Nacional, pues la catedral es un edificio maravilloso, magnífico que tenemos en nuestro país, patrimonio, no sé si es patrimonio de la humanidad, pero pues patrimonio nacional definitivamente, de los grandes edificios que tenemos. Felicidades, Ana Margarita, muy bonita tu exposición y tu presentación. Felicidades. Al contrario, muchas gracias por su atención. Adelante, Carlota. Fíjate que a mí me gusta mucho Catedral y voy cuando puedo, pero particularmente había un programa que se llamaba Noches de Catedral. Yo recuerdo haber ido hace unos 5 o 6 años a ese programa. Te llevaban, era en la noche, con estudiantes de la Facultad de Historia, una cosa así, vestidos de época,
La catedral estaba iluminada con velitas así en papelitos de papel, en bolsitas de papel. Hacían todos los caminitos con veladoras, porque no pueden encender las luces por el peligro de incendio. Entonces te iban enseñando cada parte de catedral, hermosísimo. Los órganos, la historia de los órganos, dónde estaba enterrado cada quien, los distintos altares. Es una cosa maravillosa. No sé si ese programa exista todavía, pero era magnífico ver catedral así en la noche con los jóvenes vestidos de época enseñándote cada parte de catedral. Listo. Bueno, pues alguien más, algún comentario. Yo creo que le pasamos la palabra a Anita para que nos siga contestando de los comentarios y demás. Adelante, Anita. Bueno, gracias a todos. Ahora tengo aquí una lista de algunos maestros de estos que contribuyeron con su obra, porque generalmente lo que es muy visual es lo que tenemos más presente, es decir, la arquitectura y la pintura, ¿no? Pero también consideremos, por ejemplo, la música, ¿no? Ya la señora Carlota rescataba esto sabemos que el órgano que traemos, lo trajeron pieza por pieza en barco, que además es manufactura asiática y luego aquí lo vinieron a armar y que es uno además de los órganos más antiguos que está vivo todavía. Y sobre este programa de Catedral en la Noche, el COVID vino a romper con eso, porque había en ciertas conmemoraciones, fechas religiosas y también cívicas, conciertos de diversa categoría, muchos también con órgano que era al interior de la catedral y eran de noche, ¿no? Entonces también el cambio de arzobispo yo creo que tiene mucho que ver, ya que Norberto no está y el COVID hicieron que hubiera esta reestructuración. Y sí hay la posibilidad de hacer visitas guiadas, ¿no? Yo no podría en el sentido, a lo mejor sí de la nave principal, pero el acceso oculto, las catacumbas, la parte mesoamericana, el campanario, eso sí está a cargo de la gente que trabaja en catedral, ¿no? Sin embargo, bueno, pues si vienen a la orden, ¿no? Sería muy lindo vernos. Y además un comercial, ¿no? La librería Porrúa, que está en la calle de Argentina, está justo al lado del Templo Mayor. De unos años para acá abrió su restaurante en la terraza, que se llama El Mayor, cafetería y restaurante. Entonces es un privilegio poder comer ahí, porque además es buena comida, y vemos en primera instancia el Templo Mayor, parte de Palacio Nacional y la catedral, ¿no? Entonces, cuando anden en el Zócalo, dense una vueltecita, no importa la hora, desayuno, comida o cafecito, ahí está, para eso. Entonces, creo que Paco quiere hacer otra contribución, si quieres, Paco, y después continúo. Sí, muchas gracias, Ana Margarita. Se me había olvidado preguntar, ¿alguien sabe de una leyenda que hay por ahí, o no sé si sea cierta o no? Yo lo menciono como leyenda, de que hubo unos planos de construcción de las catedrales de América que trajeron de España y que por ahí hubo un trasfase y que en lugar de construir la catedral, no sé si de Puebla, que el plano de la catedral de Puebla era la que se iba a hacer acá, o la de Perú, la de Lima, Perú, que son muy parecidas todas en su estilo arquitectónico. Algo, en alguna ocasión escuché algo sobre eso. No sé si tú, Ana Margarita, puedes aclararnos el tema. Bueno, ese chisme yo me lo sé, Es de una que leyenda. eran los planos de un presidio que se cambiaron con los de Palacio Nacional, pero Paco es el especialista. Según donde alguien me comentó, eran un presidio, creo que el de Lima, y se cruzaron con el de Palacio Virreinal de la Nueva España. Entonces, que por eso es la razón que es tan austero, ¿no? Que no es como el actual de la Ciudad de México, que es como mucho más elaborado, y en cambio nuestro Palacio Nacional es muy, muy, no sé, como muy, no tiene que ver con un palacio como los europeos, ¿no? Eso es lo que yo sé, pero de la catedral, pues hasta donde yo tengo entendido, hay ciertos estándares, por ejemplo, esto de la cruz latina, o sea, sí hay ciertos lineamientos que tienen que respetarse como la base de la arquitectura,
pero los estilos arquitectónicos y decorativos ya se van apropiando los recursos y a la época. Sí, porque todos esos estilos arquitectónicos eran de esa época. O sea, lo de la cruz latina, aquí lo vimos, cuando se hace la nueva construcción de la iglesia de la Purísima, aquí en Monterrey, pues sí, no sé si han visto alguna foto de que se toma desde el aire, se ve como una cruz en la Purísima. Y si tú ves los demás templos antiguos, no solo de aquí de Monterrey, sino de muchas ciudades de México, tienen esa cruz latina si lo viéramos desde la parte aérea. Pero eso se rompió después del Concilio Vaticano II, en el 65, donde ya no se tomó la cruz latina como parte pues digamos, de la directriz de la construcción de las iglesias. Y hoy vemos, por ejemplo, la nueva Basílica de Guadalupe, pues incluso se dejó oye, ese sombrerote que construyeron ahí, porque no tiene nada de forma de figura de cruz, sino que es así todo, pues un tipo de construcción moderna. ¿Por qué? Porque precisamente después del concilio, en el 1965, se amplía el estilo de construcción de muchas iglesias modernas. Y lo vemos en muchas iglesias en nuestras ciudades que tienen formas de construcción muy diferentes. La Basílica de Guadalupe, aquí en Monterrey, la Basílica de México, como ya lo mencioné, y muchas otras, ¿verdad? Que son que no tienen esa forma de cruz latina que existía en la antigüedad, que era como una obligatoriedad en la construcción de las iglesias católicas. Entonces, pero yo había oído una leyenda de que se cambiaron los planos de la construcción. No sé si fue con la Catedral de Lima o la Catedral de Puebla, o no creo que haya sido la Catedral de México, ¿verdad? Pero que hubo un cambio, que la Catedral de Puebla iba a ser la Catedral de Lima y la de Lima iba a estar en Puebla. Porque si tú ves la majestuosidad que tiene la Catedral de Puebla, pues es muy impresionante. Y tú vas y ves la Catedral de Lima, aunque es muy bonita, muy del estilo de estas catedrales, no se ve tan majestuosa ni como la de Puebla y mucho menos como la de México. Entonces voy a averiguar un poquito ese tema y si quieren lo comentamos después. Muchas gracias, Ana Margarita. No, al contrario, sí, Paco. Bueno, entonces aquí ya tengo alguna listita de algunas eminencias. Por ejemplo, Juan Juárez, él llegó en el siglo XVI y él fue un músico y fue el primer maestro de la capilla de nuestra catedral, ¿no? Entonces, como vemos, la música también es muy importante. En el siglo XVII, también Antonio Salazar, que tuvo esta misma tarea. Y luego tenemos, pues, sobre todo, estas en la sacristía, que es una parte también donde no hay siempre acceso, tenemos obras de Villalpando, ¿no? De los grandes representantes de la cultura novohispana, ¿no? Y también española del periodo virreinal, que dejaron algún vestigio. También hay muchos anónimos que creemos que pudieron haber sido alumnos de estos grandes maestros por la técnica, por la forma, también temas que por supuesto casi todos o en su totalidad son religiosos, ¿no? Son alusiones a las Santas Escrituras. Sobre las imágenes intactas, pues bueno, creo que ahí es una cuestión como de dogma, ¿no? El creyente siempre va a considerar que tiene un halo especial y no sabemos si son las condiciones físicas del material con el que fue elaborado, la buena fortuna, pero ciertamente ha pasado esto, no solo en el cristianismo, ¿no? Sino en muchas otras fe. Sobre la sepultura, sí, como Paco mencionaba muy bien, actualmente parte de este tour que dan están las catacumbas, donde está desde Juan de Zumárraga hasta el nicho que está esperando a Norberto Rivera, ya ahí para cuando le toque, están ordenadas por, digamos, cronológicamente. Es un acceso que, pues nada más,
se da en ocasiones especiales como resulta ser el fallecimiento de estas personas, pero también hay otras catacumbas, digamos, públicas, ¿no? Que son para urnas de cenizas en las cuales todavía hay espacio, donde están abiertas todo el año, pero particularmente del 31 de octubre al 2 de noviembre, uno puede entrar y es un panteón, ¿no? Lo que vemos ahí, esta especie de paredes que tienen cierto, digamos, estereotipos, son laminitas de mármol con el nombre de la persona, y ahí todavía tengo entendido que hay espacios. Pero fuera de los arzobispos, digamos, la gente común y corriente, los restos de alguien, digamos, importante para nuestra historia nacional siguen siendo los de Iturbide, que nadie se quiere hacer cargo de ellos y por eso ahí los dejaron, y algunos restos de estos santos y beatos que están en la capilla de las reliquias. Y creo que ya contesté a todo, ¿verdad? Sí. También Pero están los, Carlota quería decirnos algo. Adelante, Carlos. No, perdón, no pedí la palabra. Ah, ok. es que tiene la mano alzada. Necesita bajar. Ah, ok. Ahorita la Estoy bajamos, viendo la ahorita te pantalla, no bajamos. me veo. Ahorita te bajamos la manita aquí, no pasa Ya nada. quedó. Yo la Oye, bajé, según yo. otro comentario que yo iba a hacer es que también están los mausoleos para la gente común y corriente, como muchas iglesias, Uno, ¿verdad? Que tienen donde depositar las cenizas de la gente. Ujú, Entonces, te digo porque ahí están mis suegros y mi ujú, cuñada. Ahí ujú. están en ese mausoleo donde depositan las cenizas de la gente. En lugar de enterrarlos en los panteones, ahí llevan las cenizas. Entonces, sé que también existen para la gente común y del pueblo, ¿verdad? Sí. Ah, y algo, perdón, Mis un chiste. papás también están allí. Ah, sí, entonces sigue abierto. Hay un acontecimiento poco conocido, pero que es muy importante, que quería compartirles, es el famoso motín de 1692, cuando parte del Palacio Nacional fue destruido por esta horda de indios de Santiago Tlatelolco, que fueron a amotinarse en lo que los historiadores europeos llamarían para ellos un motín de trigo, y en el caso nuestro un motín de maíz, que una época de carestía, de malas cosechas, de una administración virreinal que dejaba mucho que desear por el acaparamiento de los productos. Entonces, este motín, que empieza con una congregación, sobre todo de los, así dice la documentación, indios de Santiago Tlatelolco, que además es muy sugerente porque es el último bastión de resistencia que van a tener los españoles, ¿no? México Tenochtitlan ya había caído, y que entonces estos señores van a pedir que les den lo que les corresponde de medida de maíz, y las fuentes dicen que una mujer indígena se acerca a un guardia, le dice que le dé su porción de maíz, y le da un golpe con el arma, y de ahí empieza un motín que va a durar varias horas, que va a tener como resultado parte de la destrucción del Palacio Nacional, incendio del mismo, quema de algunos documentos virreinales. Pero aquí la nota a destacar con la catedral es la importancia simbólica que tienen los recintos. La crónica dice que el tumulto, la gente quiere hablar con el virrey, y que como el virrey no les responde, toman como representante a esta mujer que ha sido golpeada en andas y la llevan corriendo al palacio arzobispal, a la catedral, porque allí está el padre espiritual, ¿no? Entonces el arzobispo les manda a decir, no, yo no quiero ver nada con ustedes, regrésense, y la vuelven a tomar en andas y la llevan corriendo a la catedral, y así lo hacen un par de veces hasta que finalmente se enojan y empieza la destrucción y un juicio y cosas muy interesantes, ¿no? Pero en ese sentido, como los objetos tienen vida y tienen un simbolismo más allá del valor que nosotros le podemos dar como una construcción. En ese sentido, la representación de lo político es Palacio Virreinal, y ante la respuesta de este padre político viene la pedida de auxilio de este padre espiritual, como resulta ser el que vive en la Catedral Metropolitana, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo que hizo una profesora, colega mía, su tesis doctoral la dedicó a este tumulto. Ella expresa otras cosas, pero a mí para este tema me pareció muy pertinente rescatar cómo nuestra catedral también tiene un valor en las mentalidades.
Bueno, nombre, Ana Margarita, pues te queda Anita, porque le dicen Anita, le decimos Anita, pues yo estoy encantada. Ya quiero ir ahora que voy a México, voy a pedir un tour, porque no me lo puedes dar tú, ¿verdad? Te puedo acompañar y vamos a comer, pero Ándale, el tour lo tomamos ándale. juntas. Ahorita le ponemos fecha, el 28 de noviembre estaría ideal. Órale, pues. Martes 28 de noviembre, te hablo para ponernos de acuerdo y están invitados Tatis y Miguel Ángel y los que viven allá en México y los que quieran ir a la Ciudad de México. Gerardo, ¿tú también, Gerardo? Y yo es probable que esté esos días de fin de mes allá, entonces estaría padrísimo poder sumarme. Ah, pues separa un buen ratito para que hagamos un tour guiado y luego nos vamos a comer. ¿Qué les parece? Perfecto, perfecto. De acuerdo, me agrada la idea. Ah, listo, Miguel Ángel. ¿Ya lo ponemos todos 28 de noviembre, así como un hecho? ¿Sí, Miguel Ángel? Ok. Bueno, pues Ana Margarita, Anita, me encantó, nos dejaste muy, muy, pues como iluminados del tema de cómo esas, pues es que dicen, a ver, hay gente que me habla, me dice, pero ¿por qué estamos hablando de catedrales y puras cosas religiosas? Pues es que eso es lo que estaba pasando en Nueva España. Pues todo el tema era religioso, era una teocracia, digamos, ¿no? ¿Verdad? No, y marca Entonces, contundentemente lo que somos hoy, o sea, tiene una incidencia con lo que somos hoy clarísima. exacto, exacto. Y bueno, pues Anita, yo quisiera que nos platicaras un poquito de qué sentiste en tu debut en este grupo. Ay, pues cuando oí a Paco hablar tan eruditamente, estaba yo sufriendo, que pensé que no iba a dar el ancho, pero me siento muy honrada y me doy cuenta que es gente amante de la historia. Y es lo que le platicaba a Vero en las primeras conversaciones, que la divulgación así bien hecha, con gente receptiva, es muy valiosa. Y pues gracias por la oportunidad, qué gusto conocerlos y ojalá podamos coincidir muchas veces y conocernos personalmente también. Oye, ¿y qué sentiste de la investigación en un tema no cómodo para ti? Pues fíjate que yo tomé el curso de catedral porque antes se daban 6 cursos por gente que trabajaba ahí. Yo estaba en mi primer año de universidad, lo tomé en 2006 y fue muy bonito recordar eso que tomé y ahora pues que ya tengo un poquito más de experiencia como historiadora, buscar otro tipo de fuentes y la verdad fue una experiencia bien grata. Gracias, Vero, por aventarme al ruedo. Y volví a reconocer un espacio porque cada vez que voy al centro, a mí me encanta ir a la catedral, oír el Ángelus, todo es algo que emocionalmente me conecta mucho y visto desde la historia, uno le toma más afecto. Sí, pues ya todo sabe más rico cuando uno sabe algo. Yo a veces que iba con mis papás de viaje me decía, Berito, pero ven la catedral. Pues es que, ¿qué le veo? Si no le entiendo, no sé qué está, no sé cómo se hizo, ni qué pasó, ni cuántos incendios, o sea, necesita uno la novela también para poder querer el tema, ¿no? O sea, entenderle. No nada más contemplarlo físicamente, porque los tours de historia siempre te dicen, las ventanas tipo mudéjar y los techos tipo góticos y ya no tienen ni idea de qué está pasando en el espacio. Ese sería mi comentario, ¿no? Pero ¿estás lista para el próximo tema? Claro que sí, creo que Gerardo quería agregar algo. Anita, Adelante. nada más molestarte, ¿podrías recordarme en lo personal, en lo tuyo, los estudios que tienes? Ah, sí, yo soy licenciada, maestra y doctora en historia por la UAM Iztapalapa y me especializo en historia de las mujeres, salud pública y de unos años para acá, educación en la posrevolución para niños, hoy llamaríamos niños discapacitados. Qué Pero también interesante. trabajo colonia, tengo un librito sobre colonia que Héctor conoce. Tu especialidad es también con personas con alguna discapacidad, dices. No, estoy estudiando la educación especial durante la posrevolución, lo que hoy llamaríamos educación especial. No, yo no, desgraciadamente no tengo esa formación, pero estoy estudiando un departamento de la SEP que se llamó Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar,
que era para atender a los niños con deficiencias físicas, nutricionales y mentales. Y Anita, ¿te puedo preguntar a qué te dedicas? O sea, ¿estás como académica en alguna institución? Soy profesora de la licenciatura en Historia de la UAM Iztapalapa y Héctor ya me invitó a andar allá en Querétaro. Entonces soy profesora e investigadora. Ah, ok, ok. Tu vida la has hecho mucho en la UAM. Ah, sí, sí, totalmente UAM Iztapalapa. Pues qué gusto, mucho gusto. No, al contrario, gracias. Héctor. Y nada, Margarita, solo te quería agradecer. Yo fui el que le pasé tu contacto a Vero y pues nada, quería comentar que pues Margarita es una profesora extraordinaria también de nuestra universidad en posgrados, en la maestría y en el doctorado. Y, y la verdad que ha enriquecido mucho. Los alumnos que tuvimos quedaron muy contentos, ha hecho un trabajo maravilloso. Y pues nos da mucho gusto que te unas a este grupo también extraordinario, ¿no? Que es un grupo que ama la historia, las humanidades, las letras. Entonces, pues nada, Margarita, muchísimas gracias y también gracias a todos que este es un grupo increíble. Gracias. Gracias, Héctor, a ti por todo. Oye, Ana Margarita, Sí. después de saber todo tu trayectoria académica y de estudios, el que hayas dicho que te quedaste temblando o que te quedaste sorprendida de mi presentación, pues me eleva mucho porque yo nada más estudié mi carrera de odontología y hice un posgrado en ortodoncia, pero nada más soy amante de la historia, pero después de oír tu currículum, la verdad me Oh, pues quedé te chuleó, mi querido muy Paco. No, Paco, de verdad me gustó mucho. O sea, yo no soy especialista en literatura, pero me pareció extraordinaria tu presentación. Yo así de, ay, a ver si puedo. No, no, pero pues yo nomás lo poquito que pude estudiar ahí por buscar el tema, porque le decía yo a Vero, cuando me dice, oye, ¿qué tal si hablas tú del siglo de oro? Dijo, porque yo no sé nada del siglo de oro. Le dije, pues yo tampoco. Le dije, pero me pongo a estudiar y a ver qué encuentro. Cuando me doy cuenta de que el siglo de oro, pues tiene que ver mucho con el tema cultural, básicamente el tema cultural, más que nada. Le digo, a ver, oye, no sé si vaya a ser un tema preciso para el grupo de historia, porque pues aquí hemos visto temas más que nada políticos y de tema de desarrollo que ha habido en las épocas históricas de México, de España, de algo de Europa, pero esto tiene que ver más con cuestión cultural. Le dije, es un tema de literatura, de pintura, de otros temas. Le dije, pero no, pues ya que me metí, pues me di cuenta que estaba muy interesante y quiénes eran los personajes, etcétera. Y bueno, yo creo que aprendimos algo nuevo el día de hoy y la verdad estoy sorprendido pues, de tu currículum y de tu excelente presentación. Te agradezco mucho tu comentario. Al contrario, muchas Gracias. gracias a todos. Vero, no sé Ya si... nada más yo que levanté la mano A ver, rápido. dale tú a ti. No, pues ya me dio miedo a mí. Ya sí, me hubiera encantado tener una maestra así, porque además de agradable y súper, ¿cómo se llama? Súper estudiada, muy interesante, con muchos recursos visuales para poder ir viendo lo que estabas diciendo. Entonces, la verdad es que pues ahora sí, como dice el clásico regio, tengo miedo ya de volver a levantar la mano para otro tema, y mejor no digo nada porque Vero luego me avienta al ruedo, entonces yo ahí calladito me veo más bonito. Nomás quería felicitar a los dos, a Paco y a Ya te Anita. tengo tema, Turati, ya te tengo. Ya sabía, mejor, no quería ni asomarme, pero no podía dejar digo, Paco es un tipazo, la verdad, desde que hemos estado trabajando en esto y platicando y viéndonos. No había tenido el gusto de Anita, y qué diferente hubiera sido mi educación, habiendo tenido profesores de historia y de letras como Anita, pero bueno, pues me tocó la otra, de otro tipo. Nada más era agradecerles a todos y bueno, pues ahora sí que tengo miedo. Muchas Cuídense. gracias. Gracias. Por él. Una pregunta. ¿Sí se escucha? Sí. Sí.
¿Es cierto que el corazón de Bustamante está junto a los restos de Iturbide en la catedral? Sí, Están envueltos en ¿Y, unos paños. y tú sabes la historia por qué llegaron ahí y junto a Iturbide? Bueno, Bustamante, él era, sabemos que es un gran historiógrafo, fue de los primeros que escribió sobre la lucha independentista. Eh, Él era liberal, pero había tenido un afecto especial por Agustín de Iturbide, entonces él pidió que su corazón, ¿no? Otra vez, lo que simbolizan las cosas, estuvieran junto a los restos de Iturbide, porque como bien sabemos, ha sido uno de los más negros personajes de la historia, ¿no? No se le ha hecho la suficiente observación crítica, y fue una petición personal, ¿no? Entonces, como decía, Iturbide es un sujeto incómodo, sin embargo, tenía buena relación con la iglesia, y por eso es que para todos ha resultado muy cómodo y muy oportuno que ahí se quede, ¿no? Porque nadie va a querer reconocerlo y llevarlo, por ejemplo, al Ángel de la Independencia, ¿no? Entonces fue una petición personal de Bustamante. Correcto. ¿Algún otro personaje que consideres interesante de abordar que estén ahí sus restos? Pues yo creo que habría que hacerle una revisión a Iturbide, ¿no? Porque está muy, muy criticado, y sin él, le guste a quien no le guste, no tendríamos, el proceso de independencia no hubiera culminado sin él. Era muy astuto. Se me hace que te acabas de apuntar en el siguiente Sí, ya me tema. di cuenta. No, felicidades, muy bien expuestos los temas. Muchas, A los dos exponentes se los reconozco. Excelente. muchas gracias. Anita, quita ya esa foto porque nos está denigrando. Sí. Mejor ya deja la pantalla donde estemos nosotros. Sí, ya entré en depresión con la foto. Ya Gerardo Priego ya hizo su mea culpa. Está levantando la mano Carlota Vargas. Carlota, adelante. cuando fueron a sacar los cuerpos de los próceres para llevárselos a Monumento a la Revolución, no, perdón, Al Ángel. al Ángel, ¿sí? Intentaron llevar también el de Iturbide, pero el presidente en turno, no estoy segura quién era, creo que era Calles, dijo, no, a él déjenlo aquí, y no quiso llevarse el de Iturbide. Y por otro lado, el cuerpo de Bustamante está en otra iglesia, en San Miguel Allende, pero ahí, por las razones que explicaron hace ratito, nada más está su corazón. Esa es la historia. Muchas gracias.